Relatos Paranormales Oficial. Hace una hora empecé a escuchar de nuevo esos terribles quejidos y ruidos dentro de mi hogar, así que bajé a la sala para ver de qué se trataba, pero al no encontrar nada, volví a mi cuarto. Pero justo cuando estaba por llegar a la planta alta, sentí que algo me empujó con fuerza, por lo que perdí el equilibrio y caí de las escaleras. Debido a la caída me dio un fuerte golpe en la nariz y como consecuencia comenzó a salirme abundante sangre, la cual quedó embarrada en el suelo. Me levanté con cuidado y fui por un poco de papel para limpiarme, así como por un trapo para quitar aquella mancha. Al regresar, quizá no me lo crean, pero en el charco de sangre se formó un rostro macabro. Era él, el mismo ser o alma que me había estado atormentando desde hace mucho tiempo, noche tras noche. Vivir de esa forma en verdad era horrible, ya no sabía qué hacer. Intenté un sinfín de cosas para alejar a esa entidad de mi vida, pero no logré hacerlo de manera adecuada. Incluso coloqué 9 Biblias benditas de diferentes religiones y países abiertas en el Salmo número 91, pero desgraciadamente solo me ayudó durante un par de días, ya que poco después ese espíritu se enfureció aún más, siendo así que los ataques a mi persona fueron más intensos. Les juro que viví con un miedo constante, pero ¿cómo es que comenzó todo esto? Pues verán. Radiqué un tiempo en Estados Unidos, exactamente en Santa Elena, esto en California. En este lugar se encuentran las zonas más importantes de viñedos y también un ingenio destilador donde se hace el vino tinto y champán. Pero para llegar a este sitio, tenía que manejar cerca de 33 millas en medio de la sierra, entre curvas y grandes barrancas, un lugar un tanto complicado. Sumado a ello, esta sección carece de señal de celular y de radio, por lo que es complicada la comunicación. Aquel día yo entré a trabajar a las 4 de la madrugada, por lo que salí de mi hogar a las 3 en punto. Ya en la carretera, delante mío iban otros 2 automóviles, y el que se encontraba al frente conducía demasiado lento. De pronto se hizo a un lado, por lo que el auto que iba detrás de él lo rebasó a toda velocidad y se perdió de mi vista. Al presenciar esto pensé que también me estaba dando el paso, entonces aceleré para tomar el carril opuesto y hacer lo propio, aunque al momento de hacerlo, este auto dio un volantazo. Gracias a Dios pude reaccionar a tiempo para frenar y perder velocidad, siendo así que evité un duro golpe. Ahí pude notar que aquel conductor andaba mal, no sé si estaría dormido o estaba teniendo algún problema de salud. El vehículo empezó a ir de un lado a otro. Yo por mi parte bajé la velocidad para dar espacio entre él y mi carro. Continuamos durante varios minutos de esta manera, hasta que llegamos a una curva bastante cerrada. Desafortunadamente, este sujeto no pudo maniobrar de manera adecuada. Por tal motivo perdió el control y cayó por una barranca. Solo miré con asombro cómo las luces se perdieron en la oscuridad de la noche. ¿Cómo me fue posible? Busqué un lugar para detenerme y poder ayudarlo, pero no encontré ningún sitio cercano. Finalmente vi uno, pero ya había recorrido cerca de 3 kilómetros. Le seré sincero, quería ayudarlo, pero también me dio un poco de miedo, y no precisamente por la oscuridad, sino a que me fuera a encontrar algún animal salvaje de la zona. Así que saqué mi teléfono, con la esperanza de tener un poco de señal y marcar al 911, pero nada, ninguna barra que me indicara señal. La única opción era continuar hasta mi trabajo, y una vez llegara, marcar para pedir ayuda. Cuando llegué a mi destino realicé el reporte, esperando que aún se pudiera hacer algo. La operadora me pidió información exacta en donde tuvo lugar el accidente, pero como era nuevo en la zona, no pude darle muchos detalles. Lo importante era ayudar a ese pobre hombre, que sin duda estaría agonizando. Tuve la intención de ir con la policía y decirles dónde fue el lugar en donde aquel hombre cayó. No obstante, no pude hacerlo.
Esto porque no había quien autorizara mi salida del trabajo. Sin tener más remedio, tuve que quedarme a terminar mi jornada laboral. Mi mente todo el tiempo estuvo pensando en el accidente, así que decidí que una vez saliera, iría a ese lugar de nuevo para cerciorarme que al menos pudieron encontrarlo. Al salir, subí al carro y conduje sobre esa carretera. Posteriormente me paré en el mismo lugar donde lo hice por la mañana y caminé los 3 kilómetros restantes. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que al llegar, observé que ahí seguía el auto. Créanme que me quedé sin palabra y hasta cierto punto con un poco de culpabilidad. Miré con tristeza y horror que aquel sujeto estaba destrozado. Desgraciadamente, ya no se podía hacer nada. Volví a mi auto y manejé hasta llegar a una escuela en donde había señal de celular, así que marqué a una patrulla para comentar el evento y, por supuesto, ir con él para indicarle el lugar. Una vez la policía llegó a mi ubicación, lo acompañé para que viera el accidente. El oficial, al igual que yo, confirmó que estaba muerto. Finalmente regresamos y me pidió mis datos. Fue una tarde complicada para mí. Cuando llegué a mi hogar, me sentía culpable. Me decía una y otra vez que si hubiera regresado quizás se hubiera salvado, pero es algo que nunca sabré con certeza. Lo más extraño comenzó a suceder días más tarde. Jamás imaginé que este evento en el que no tuve nada que ver fuera a traer graves consecuencias para mi vida. Cada vez que pasaba por este lugar, mi carro se ponía frío, se apagaba el motor y los frenos comenzaban a fallar. Al ver que esto ocurría con frecuencia, me puse a revisar a detalle la calefacción y que el motor estuviera en buenas condiciones, pero no había nada que me indicara el motivo de sus fallas. Incluso un día camino a mi trabajo, el automóvil se quedó parado. Esto me pareció extraño, no había razón para que se detuviera, tenía tanque lleno y hace poco lo había revisado a profundidad. Mientras me preguntaba qué podía hacer, escuché un lamento que erizó cada parte de mi cuerpo. Fue un llanto muy desgarrador, así que al poner atención, me di cuenta que estaba muy cerca del lugar en donde falleció aquel pobre hombre. Sin duda, me pareció muy rara esa situación, así que traté de calmarme y pensar que era simple casualidad. Bajé del auto para pedir ayuda a algún vehículo que pasara. Por suerte vi que uno venía. Muy amablemente se detuvo y me brindó su apoyo. Al revisar el auto, nos dimos cuenta que la batería se había descargado por completo, algo que me pareció insólito, ya que estaba casi nueva. Pero días más adelante, tuve otro evento en donde mi vida estuvo en juego. Cuando salí de mi trabajo caminé hacia mi carro para ir directo a casa. Les juro que no sé qué fue lo que sucedió, que el auto empezó a moverse por sí solo. Es como si alguien le hubiera quitado el freno de mano. Al ver que venía hacia mí, lo primero que hice fue aventarme a un costado, por lo que me dio un fuerte golpe en el suelo. Miré cómo el carro fue tomando velocidad debido a la pendiente, hasta que finalmente se fue a estrellar contra un muro. Fue ahí que me di cuenta que esto ya no era normal. A partir de ese día, cada que llegaba la noche, tenía sueños espantosos. Soñaba con muertos y demonios, y peor aún, con el espíritu de aquel hombre. Al verlo en mis sueños, me asustaba mucho. Yo le decía que no me hiciera daño, y que mejor me comentara qué necesitaba, o cuál era el motivo de esas manifestaciones. En uno de esos sueños, me dijo algo que me dejó impactado. Argumentó que su alma se llenó de rencor hacia mí, y más al ver que no lo rescaté de ese accidente. Pero también me dijo que en vida hacía trabajos fuertes de brujería, donde el diablo lo protegía de todos los males, pero aquel día no lo hizo y no pudo librar la muerte. En pocas palabras, aquel sujeto, en los últimos minutos de su vida, se arrepintió de sus acciones y rogaba que yo lo salvara para que el diablo no se apoderara de su alma. Me quedé impactado al escuchar sus palabras, cuando era más que evidente que no tuve nada que ver, aunque para él esto no era así.
Las manifestaciones fueron aumentando. Se podía sentir su presencia en la casa. Los perros que vivían conmigo todo el tiempo se la pasaban debajo de la cama y se percibía un olor desagradable en todo el lugar. De igual manera, los platos y vasos se movían y las luces se apagaban por sí solas. Poco después, en mis sueños me fue dando mensajes, es decir, me decía letras, mismas que fui anotando en un papel hasta completar una dirección. Luego me dijo que él tenía un tatuaje en la espalda. Sinceramente, esto me confundía mucho. Me preguntaba qué intentaba decirme con esto. Sentía entre una mezcla de miedo, pero al mismo tiempo de curiosidad. Finalmente su voz llegó a mi mente, diciendo que llevara un mensaje a ese domicilio, ya que su madre estaba muy enferma y que el diablo pronto se cobraría con su alma. Así que le comentara a las personas que vivían en esa casa que vendieran todas sus cosas para juntar un dinero y ayudar a su madre en su enfermedad. No me quedó de otra más que hacer caso y acudir a ese sitio, pensando que ese era el motivo por el que tanto me atormentaba, y una vez lo cumpliera me dejaría en paz, mas no era el caso. Al llegar me di cuenta que era una casa de unos pandilleros, y resulta que este ente o alma que me perseguía en vida fue el líder satánico de estas personas. Toqué a la puerta y les comenté a los sujetos que iba a darles un recado por parte de su líder. Como era de esperar, al principio no me creyeron, pero cuando les dije que su líder tenía un tatuaje de alacrán en la espalda, comenzaron a confiar en mis palabras. Una vez les di el recado, regresé a mi hogar, con la esperanza de que con eso mi sufrimiento hubiera llegado a su fin. Pero cuando llegué, me llevé una desagradable sorpresa. Mi humilde hogar se hallaba destrozado, mi cuarto hecho un desorden. En la cocina, los vasos, platos y cucharas permanecían tirados en el suelo, y por si fuera poco, desde ese día comenzaron a suceder ataques a mi persona. Amanecía con rasguños y moretones en el cuerpo, aunque no solo me afectó a mí, sino también a mis perritos. Se les comenzó a caer el pelo, y por más que los llevé al veterinario y les hicieron análisis, estos salían limpios. Les juro que tanto mis perritos como yo sentíamos miedo cuando se hacía de noche. Ellos se metían debajo de las cobijas, justo cuando comenzaban las manifestaciones. Se oía cómo se abrían las llaves del agua del baño. Las luces de la casa se prendían y apagaban por sí solas. Me susurraban cosas al oído, y sobre todo, se escuchaban pisadas y golpes por toda la casa. Intenté buscar ayuda para terminar con este problema, por lo que me acerqué con un pastor cristiano, pero ¿saben qué pasó? No pudo resolver nada. Tanta era la maldad de esa entidad que le aventó la Biblia en su cara, así como un vaso de cristal proveniente de la cocina. Este hombre salió llorando de mi hogar y ya no quiso volver. Después traje a un sacerdote para ver si él podía hacer algo más. No obstante, no pudo hacer nada. El miedo que tenía era demasiado, tanto que en una ocasión, que salí tarde del trabajo, decidí tomar otro camino a casa, en vez de pasar por ese lugar donde fue el accidente. No me importó tardar horas en llegar. Algo me decía que si cruzaba por ahí, algo malo me sucedería. Era como si esa entidad me estuviera esperando para hacerme daño y llevarme junto con él. Pero un día más tarde me demostró de lo que era capaz. Una noche antes de dormir, escuché una voz que me decía: «Búscame y me encontrarás». Estaba seguro de haberla escuchado, así que empecé a mirar en todo el cuarto. Incluso prendí el teléfono para tomar fotos y videos y ver si algo se lograba captar, pero no apareció nada. Sin embargo, al llegar la mañana, uno de mis perritos se hallaba sin vida, y como si alguien lo hubiera atacado cruelmente. Aunque días más tarde, hicieron lo mismo con mis otras mascotas. Esto sin duda me rompió el corazón. Eran mis compañeros, y me avisaban cuando este ser del inframundo llegaba. Quizá por eso me los arrebató, para que no me enterara cuando entraba a mi casa.
Después de ese día, me empeñé en buscar ayuda, y me crean o no, aprendí a sobrellevar a ese demonio en lo que encontraba a la persona indicada. Y saben una cosa, pienso que Dios escuchó mis plegarias. Una tarde cuando fui a una tienda de artículos esotéricos para comprar una protección, la señora que me atendió se ofreció a leerme las cartas, así que acepté. Total, no tenía nada que perder. En esa lectura de tarot, me confirmó lo que este ser maligno me contó en un principio. La señora me dijo que yo traía a un muerto, que en vida se dedicó a practicar brujería, y que estaba conmigo porque yo era como su medio de comunicación para poder arreglar sus pendientes que dejó en este mundo, ya que el diablo no lo dejaba hacerlo libremente, debido a que su alma le pertenecía, y la única forma para cumplir con sus pendientes era entregarle almas. Me quedé impresionado con esa lectura de tarot, y estaba claro que yo no quería esta alma cerca de mí. Finalmente, después de tanto buscar, pude contactar a un chamán de Veracruz, quien accedió a venir hasta mi casa. Comentó que no me cobraría absolutamente nada, y que todos los gastos correrían por su cuenta. Una vez llegó a mi casa, me dijo que sentía una vibra bastante fuerte. Me aseguró que siempre había buscado algo así, y el haberme cruzado en su vida no era simple casualidad. Argumentó que lo que tenía eran a varios demonios atormentándome, y por supuesto, a esa alma en pena, pero aseguró que no me preocupara, que él haría un ritual para atraparlos y ponerlos a trabajar bajo su mandato. Lo único que yo tenía que hacer era mencionar unas palabras, en donde mencionara que le cedía de manera voluntaria el derecho de mantener a esos demonios bajo su poder. Así que procedimos a hacer esto, donde después de poner veladoras en el suelo, usar inciensos y varias oraciones, por fin terminamos con el ritual. Les juro que me sentía tranquilo y liberado. El tormento había llegado a su fin. Los días, semanas fueron pasando y mi vida poco a poco fue mejorando. La paz regresó a mi hogar, aunque por desgracia no todo fue felicidad. Tiempo después me enteré que aquel chamán, que se llevó a los demonios que me atacaban, murió al poco tiempo a manos del diablo. Seguramente aquella alma en pena le entregó esa alma al diablo para cumplir con sus pendientes que dejó en vida. Desde ese día, no he dejado de pensar que ese pude haber sido yo. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Espero esta historia de terror haya sido de su agrado. No olviden suscribirse y activar la campanita, así como compartir el contenido. Si desean compartir una historia, encontrarán los enlaces de contacto en el comentario fijado. De igual manera, si tienen un problema con la brujería, encontrarán el contacto de Diego, quien se dedica a este tipo de menesteres. Les relató su amigo Antonio. Esto fue Relatos Paranormales. Nos vemos pronto y cuídense mucho.